¿Qué Revolución Francesa? Sí, se hace. No, hicieron, ¿sabes? No sé. Este. Por eso Revolución El primer Francesa. párrafo, exactamente. Al visitar el Palacio de Versalles en París, ¿Qué? se observa que el suntuoso palacio no tiene baños. En la Edad Media no había cepillos de dientes. Imagínense, vaya armando el contexto. En la historia usted tiene que armarse el contexto. Recuerde que hay una competencia que usted no puede ir a criticar eso, porque eso hace parte de la historia, ¿sí? En ese momento usted tiene que ubicarse en un tiempo y espacio. La revolución aún no llega y la Revolución Francesa da ese cambio de pensamiento. Se invita a la gente, tenemos que cambiar de pensamiento. Desafortunadamente nosotros los seres humanos aprendemos es cuando hay muertos, ¿sí? A nosotros nos pueden prevenir, a nosotros nos pueden decir, mire, ojo con esto, ojo con aquello, pero hasta cuando no hay un muerto, y si ese muerto no es muy cercano a nuestra familia, pues no aprendemos y no queremos aprender de la situación, ¿sí? Por ejemplo, los que vivimos la época del narcotráfico, donde fue una violencia durísima, nos duele muchas veces tener que escuchar a estudiantes que qué chimba fue Pablo Escobar, porque esa época fue una época muy cruel, una época muy difícil, una época donde murió muchísima gente y donde aparte de que murieron los enemigos de él, murió mucha gente inocente, niños, mujeres embarazadas, y no les importaba quién cayera. Sí. Entonces, esa parte de esa historia hay que comprenderla desde el punto de vista de empezar a hacer ese análisis, pero la historia se aprende es así, ¿sí? Entonces tenemos que entrar a analizar, más no tenemos que entrar a criticar, ni así, uy, tan cochinos que eran, no, es que ese era su momento y su época. Entonces seguimos, no habían cepillos de dientes, entonces imagina los problemas de salud dental tan berracos. Perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Entonces, pregunta número 1 que sale de todo este cuento. ¿Cuál preguntita podría salir de esa parte? En castellano, ¿cómo se limpiarían el foco? ¿Cierto? O sea, ¿cómo se limpiaban? Sí. Usaban palos con como un estropajo y eran los como los que los servían hacia los reyes los que limpiaban. Entonces, Correcto. eso Ahora, que, eso lo, como no podían tenían que ser reutilizados porque no habían muchos, entonces muchas personas usaban el mismo. el mismo, correcto. Si usted se viene a esta época, dirá, hijo de pucha cochinada tan hedionda. ¿Sí? Tremendo eso, ¿cierto? De Sí. hecho, también los cepillos, cuando los comenzaron a crear, las familias solo tenían uno y los tenían que compartir Y ahí entre se todos. compartían entre todos, ¿sí? Entonces, usted empieza a ver, por eso es que después de esta situación entra lo de la peste negra y usted dice, de razón que casi desaparece a medio mundo, a Y medio Europa. también era porque tipo la gente era muy ignorante y los que lo morían de peste negra se llevaban la ropa. O sea, los que llegaban ahí a ver qué había pasado se llevaban la ropa tipo pieles, mantas y todo eso. Entonces, pues la Correcto. peste estaba ahí y se llevaba toda Ese esa peste. análisis que hace la niña Herrera, es lo que usted tiene que hacer en las competencias de ciencias sociales. No puedo llegar a criticar esa situación y decir, es que eso estuvo malo, eso estuvo bueno, eso estuvo regular, sino empezar a decir cuáles eran las razones de peso para poder El decir por que qué. estos individuos exactamente por qué pensaban así. Porque en este momento usted sería capaz de hacer eso, o sea, de coger el papel higiénico que tiene, se limpia su foco y luego viene la compañera X, mire, aquí límpiese ahora el foco usted. ¿Sí? ¿Usted sería capaz de hacer eso? No, ahorita no, porque ya el conocimiento y no, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a estar haciendo eso, ¿sí? Por más pareja de pronto que usted tenga, ¿cierto? Así sea su pareja, ¿cierto? Tampoco lo haría, ¿listo? Bueno, los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas del palacio. Entonces, se puede imaginar cómo era, existían unas canequitas de madera y ahí todo el mundo hacía sus deposiciones, sus necesidades humanas. Y pues esas deposiciones, pues, tenían que ser eliminadas porque empezaban a generar mal olor y la forma más práctica y más fácil, botémoslos a las calles. ¿Listo? Vamos a poner otro. Espere por acá, acá. Listo. Ya les colaboro. Eso. Y
Brian. Señor, Hágame señor. por favor, léame ese que le subí. Esa En un parte. día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 500 personas, sin la más mínima higiene. En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse. La explicación no es el calor, sino es en el mal olor que emitían debajo de las faldas, que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente. Solo los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para disipar el mal olor que salaban el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos. Entonces, usted se puede imaginar ese contexto, Brian, esos yo creo que eso olían a podrido. Yo creo que olía más rico una persona indigente Pues, en la calle. Pero a pesar de pues todo, esas costumbres se siguen viendo actualmente. Correcto, y entonces usted empieza a darse respuesta por qué Italia en este momento sufrió tanto de la pandemia. Y usted dirá, pero ¿por qué Italia? Ujú. Porque Italia no ha dejado esas costumbres. Los italianos tienen la costumbre de simplemente llegar y tienen una toldita con agua, tienen una toalla, tienen un jaboncito y se levantan, se echan agua en la cara, se echan agua en el cabello, se lavan las manos y las axilas y para el chorro con un trapito y arrancamos y salimos. ¿Sí? De hecho, a Italia lo critican mucho, bastante por eso, y, Exactamente. en la mayor parte del mundo le hacen chistes sobre desodorantes o lociones Claro, Claro. Sí. o todo eso. En Pequeño En momento. Francia tienen la costumbre de echarse loción nomás y no bañarse. exactamente. Entonces ahí es cuando usted empieza a decir de razón que esa situación fue tan dura y les tocó aprender. ¿Cómo aprendieron? Pues muriéndose. La gente está muriendo. Pero ahora venimos aquí a nuestro continente latinoamericano. Nosotros no queremos aprender. ¿Sí? Nosotros al parecer queremos trabajar lo de la selección natural de Darwin. Entonces, ustedes mismos se dieron cuenta. ¿Qué día fue el que se dio cuenta que se aplica la selección natural de Darwin? ¿Qué día? día sin IVA. El día El INIVA. día sin IVA. Ese día. Eso que usted observó ahí es la sociedad actual. Esa es la Colombia que nos representa. Esa es la ignorancia que nosotros tenemos. Claro. Eso es lo que el Estado no quiere que usted aprenda. No quiere que usted aprenda. No quiere que se eduque. Estamos en una situación que necesitamos trabajar lo que es el autoaprendizaje. ¿Sí? Es una fuerza de voluntad que usted tiene que hacer. No es fácil autoaprender, porque lo obliga a usted a generar todos sus espacios, lo obliga a usted a hacer sus tiempos, lo obliga a usted a buscar su propia motivación y su interés para buscar las herramientas suficientes y dar respuestas a muchas cosas. ¿Listo? Entonces, usted ya empieza a dar explicación. Lo que hizo Luis, lo que hizo Brian, es el mismo análisis, es empezar a correlacionar una información pasada con la información actual y empezar a comparar. ¿Y qué tanto aprendimos, qué tanto no hemos aprendido? ¿Sí? Ahí van los sistemas. ¿Qué sistema cree que predomina en Colombia? ¿El capitalismo, el socialismo o el comunismo? Con lo que vieron ustedes día sin IVA. El capitalismo. Capitalismo. Capitalismo completo. ¿Sí? ¿De acuerdo cuando nosotros hicimos la ripita y las empanadas? Sí, señor. No, porque yo no estuve. ¿Hicimos una acción capitalista o socialista? Socialista. Socialista. No fue capitalista. Porque el capitalismo, si hubiéramos actuado capitalmente, yo le dije, bueno, hicimos la rifa, listo, muy bien, ya la hicimos, se la ganó Abril, perfecto. Desembuchen plata que esto lo pagamos entre todos porque aquí hay un beneficio, pero hay un costo. Y esto Eso cuesta. me huele a Unión Soviética, entre todos. Ojo que es que el socialismo tiene un berraco problema. El socialismo en sí, cuando usted lo lee como definición, es muy bueno. Pero el problema del socialismo es que el socialismo actúa bajo una ética y una moral. Y lo más podrido del ser humano es su ética y su moral.
porque empieza a actuar con un doble moralismo. Para unas cosas sí, para otras cosas no. ¿Sí? Ustedes lo han vivido, ¿cierto? En su colegio, en el colegio, muchas veces usted llega y dice, pero es que a él sí, ¿sí? Pero a mí no. A ella sí le permiten esto, pero a mí no me lo permiten, ¿sí? Porque nosotros como sociedad somos muy doble moralistas, ¿sí? Nos colgamos un escándalo, la cosa más berraca cuando hablamos de prostíbulos y todo, pero nosotros los caballeros aplaudimos a Esperanza Gómez. ¿Sí? El doble moralismo tan tremendo que hay en esta sociedad colombiana. Entonces, esos cuadros comparativos son los que necesitamos ir analizando y esos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Hoy les voy a dejar un link en el grupo. Esperemos que lo escuchen porque es que hasta ahí yo puedo llegar, no puedo ir más allá y espero que usted los escuche. Es el análisis sobre las religiones en el mundo. Y es la historia de las religiones en el mundo, porque eso hace parte de la historia. La religión, como cátedra, hace parte de una historia, porque esa nos hizo sociedad. Nos hizo creer en algo. Y el hombre empezó a administrar esas creencias. Y esas creencias, al ser administradas, generaron las religiones. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Espero que ustedes lo hagan. Es un videito muy chévere, muy interesante. Es un audio. Y se los voy a enviar y pues esperemos que todos lo escuchen y todos lo analicen. ¿Listo? Bueno, vamos a buscar. Busquemos a Michael. 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 Señor. ¿Ya me escucha o no? Está Señor. dormido. Ahora sí, despierta de Michael. Léamelo. Despierte. Los baños se tomaban. Los baños, ¿no? Sí, señor. Vale. Los baños se tomaban en una sola bañera enorme llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño en agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás en la casa, en orden de edad, mujeres, también por edad, y finalmente, niños. Los bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaban su turno, el agua en la bañera estaba tan sucia que era posible matar a un bebé adentro. Los techos de las casas no tenían cielo y las vigas de madera que los sostenían eran el mejor lugar para que los animales, perros, gatos, ratas y escarabajos se mantuvieran calientes. Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo. Entonces ahí usted empieza a tener razón y decir, antes no les dio nada, antes solamente les dio la peste negra. Eso era para acabar a toda la humanidad. ¿Sí? ¿Qué teoría evolutiva se aplicó ahí? Con lo de la peste negra. ¿Qué teoría? ¿Qué teoría evolutiva se aplicó ahí? A ver, los escucho. Los escucho. Es que no me acuerdo el nombre, pero la de la adaptación, ¿no? Exactamente, es lo de la selección natural. O sea, el con más lo que fuerte. a ellos les ha pasado imposible que no hayan tomado conciencia de eso, ¿no? Profe, Sí. ¿por qué en la bañera esa cuando se podían matar bebés con, o sea, por qué luego que tenía el agua? O sea, sí estaba Pues sí, sucia, sí. pero ¿por qué La se podía matar cantidad un de bebé? bacterias. Por la cantidad de bacterias. bacterias que habían. Ah, ok. Que habían pasado. Y imagínense en las condiciones en que venían. ¿Sí? Ojo que usted va armando el contexto. Usted vaya imaginándose todo eso. Cuando yo le digo, arme el contexto, usted se lo tiene que imaginar en la cabeza. Y tiene que Profe. estar viendo esa pudredumbre tan berraca de esa agua. Profe, Sí. si usted menciona ahí que aparecían muchas bacterias, o sea, virus, yo creo, en teoría los cuerpos de ellos podrían soportar un virus como el coronavirus, ¿no? Porque ya de tanta mugre que soportaban a diario, pues yo creo que los cuerpos ideales para soportar un virus eran esos, ¿no? Pero Sí, la escucho, mami. Habla. que es diferente tipo soportar mugre a soportar ya un virus que ataca las células y que se queda ahí. Correcto. Ojo que nosotros sobrevivimos gracias a Sí. nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune no va desconectado. O sea, nuestro sistema inmune va conectado con el tipo de alimentación que tengamos. ¿Sí? El sistema inmune va relacionado con
la forma como se manejan las emociones, o sea, el alma conectado con todo el cuerpo, cómo el alma se encuentra bien, si no hay ansiedad, si no hay nerviosismo, si no hay nada de eso. ¿Sí? Uy, Esos dos factores son importantes para que nuestro sistema inmune crezca. ¿Sí? Por eso es importante que constantemente le dicen a uno, mire hermano, no se desanime, motive, se ande bien, contento, ríase, y buscan diferentes cantidades de terapias para eso. Sí, pues, claro, fue una forma y por eso se habla de selección natural. Aquellos que lograron adaptarse a ese medio, aquellos que crearon su propio sistema inmune frente a lo que les pasaba, pues lograron sobrevivir. ¿Sí? Lógicamente, como le digo, viene una revolución donde la revolución hace cambiar el pensamiento. O sea, los hace razonar, los hace razonar. Dice, pero ¿cómo nosotros estamos haciendo esto? Nos estamos matando nosotros mismos. ¿Sí? Entonces los hace razonar y en el momento que ellos razonan, pues cambian de actitud, cambian tratan de moderar su cultura, porque todas estas cosas hacen parte de una cultura. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra cultura llanera, nuestra cultura llanera, el llanero, el llanero raso, el pija que llaman, ese andaba a pata A pie. limpia, pata limpia. Pero su cultura, porque es que hay una confusión ahí, nosotros muchas veces pensamos que cambien la cultura jamás va a poder ser cambiada, es un imposible. Eso es como decirle al paisa deje comer arepa, eso es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es educar nuestra cultura. Y eso es lo que debemos de hacer. No puede usted abandonar sus raíces, pero sí puede educar sus raíces. Hay cosas ahorita que no son necesarias que usted las siga haciendo, porque no hay necesidad, eso ya pasó, ya hay que sobrepasar ese tipo de situaciones. Entonces, eso hace parte de esa evolución cultural. Las culturas tienen que ir evolucionando y las que no evolucionan, ¿qué pasa? Se extinguen. ¿Sí? Desaparecen. Así de sencillo, desaparecen las que no quieren evolucionar. Profe, Sí. de hecho, pues de lo que hacían los llaneros, o lo que mi abuelo me contaba que él llegó a hacer eso, era el transporte de ganado. Antes era muy distinto, antes duraban 3 meses literalmente atravesando toda la Orinoquía, pues para llegar hasta cierto punto y ahí ya embarcaban todo el ganado. Sí. Ahora no, ahora simplemente por carros o por... Sí, o sea, antes por los metían, turnos. una de las rutas que hacían para traer el ganado de Puerto Gaitán, los metían antes de llegar al malecón, hay un desvío a mano izquierda, que ese es por el ruta de Alto de Navajas, y eso corrían y por ahí se sale a San Martín. Pero eso se echaban como 7, 8 días, y no es más, andando y llevando 1.000, 2.000, 3.000 cabezas de ganado. De hecho, él contaba que todos estos viajes duraban 3 meses, 3 meses montados en un caballo. Estuve cortico, estuve bastante corto con lo pronóstico. Se demoraban 3 meses hasta acá. Claro. Sí, o sea, se demoraban. Desde las fincas, desde las haciendas donde ellos vivían, pues se demoraban 3 meses y pues era cuestión de sobrevivir y de saber sobrellevar todo. Porque Claro, eso imagínense es uno una montado forma de así. adaptarse. Adáptese, hermano, adáptese. Ahorita estamos viviendo una situación que la sociedad le está diciendo a todo el mundo, adáptese. Tenemos que adaptarnos. Ya no chille más, ya no se queje más, sino empiece a adaptarse al sistema. ¿Cuánto va a demorar esto? La verdad, yo creo que falta un poco más. ¿Sí? Porque esto va para largo. Todavía va para largo esta vaina. Bueno, voy a buscar a Gabriela. Gabriela, ¿me escuchas? Señor. Listo, Gabrielita, ¿me puedes leer esta? Los que tenían dinero, sí. Sí, señorita. Los que tenían dinero tenían platos de lata. Ciertos tipos de alimentos oxidaban el material, causando que muchas personas mueran por envenenamiento. Recordemos que los hábitos higiénicos de la época eran terribles. Los tomates, siendo ácidos, se consideraron venenosos durante mucho tiempo. Las tazas de lata se usaban para beber cerveza o whisky. Esta combinación a veces dejaba al individuo en el piso, en una especie de narcolepsia inducida por la mezcla de bebida alcohólica con óxido de estaño.
Alguien que pasara por la calle pensaría que estaba muerto, así que recogían el cuerpo y se preparaban para el funeral. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto se despertaba o no. De ahí la que los muertos se les velatorio o velorio, que es la vigilia al lado del ataúd. Entonces, ahí sí se da cuenta ustedes, Gabrielita, muchas gracias, le diste muy bien. Sí se dan cuenta que hay términos que evolucionaron frente al contexto. Entonces, hay un término que si usted ahorita lo escucha, el término de vigilia, ¿cómo lo definen ustedes? ¿Cómo lo deducen partiendo de lo que le están deduciendo en ese contexto? ¿Vigilar? Vigilar, es vigilar. Ujú. En ese momento se vigilaba al posible muerto que estaba ahí, pues si era verificar si realmente estaba muerto. ¿Sí? Así, Profe, igual. Ah, escucho, mami, hágale. ah, profe, igual que el término salvado por la campana, que antes de pronto, creo que era durante la peste negra, que los enterraban y a veces los enterraban Sí, vivos. Sí, señor. Entonces les ponían una campanita y si ellos están vivos tocaban la campanita y lo sacaban. Entonces Sí, de ahí viene ese porque término. inclusive varios, como mire el concepto, lo de la parte tan ignorante que se manejaba en ese tiempo, era que hasta los mismos ataúdes se reciclaban, o sea, pasaba un tiempo, se sacaba el ataúd, sacaban al muerto, lo enterraban en pequeños contuarios, los cuadraban ahí, y ellos encontraban que cuando sacaban la tapa, pues se encontraban toda la tapa del ataúd rasgada, ¿sí? Con Sí. arañazos. Entonces determinaban que a este personaje lo enterraron vivo. Entonces en Inglaterra se empezó a corregir eso y en Inglaterra pues les colocaban unas campanitas, ¿sí? Y el que cuidaba el cementerio pues estaba pendiente de sus campanitas. Estaba pendiente de las campanitas y cada vez que escuchaba pues iba y lo rescataba. ¿Se imagina nosotros tener que vivir una situación de esas? Entonces, por mm, eso hoy en día se le llama vamos a la sala de velación, pero ese término ya se modernizó porque ya de antemano sabemos que, pues por todos los análisis científicos, como se ha modernizado, pues ya sabemos que el individuo está muerto, pero se hace esa velación y es a la espera de que todos lleguen no a vigilar, sino a mirar y a compartir y darle el último adiós a la persona a que las personas. está en el ataúd. No, También se hace como para que como, o sea, tipo de una forma para que la persona pueda descansar. correcto, eso ya va relacionado con la parte religiosa, que Catolicismo. ujú. ahorita con lo del link que les voy a mostrar, lo que pasa es que no lo tengo acá, pero ya en el grupo se lo subo para que ustedes hagan el ejercicio, muchachos, no se les vaya a olvidar, por favor. Entonces, ese tipo de términos, así como el hombre evoluciona, la sociedad también evoluciona sus términos, los está evolucionando. Por eso nos dicen, y uno muchas veces no lo entiende, no lo logra comprender, el que no conoce su historia está obligado a repetirla. El que no conoce esos conceptos, el que no los domina, pues está constantemente repitiendo la misma historia. ¿Sí? Ustedes vieron lo del día sin IVA, eso es una situación que uno dice, esto es absurdo, esto es ignorancia completa. ¿Sí? Y ahí sí no había problema y ustedes dirán, bueno, y compraron, sí, compraron todas esas cosas supuestamente entre comillas baratas, sí, porque tenía ganas de comprarme una lavadora y me valía antes del día sin IVA 1.380.000 y cuando la fui a ver por internet 1.420.000. Entonces no entendí cuál era el famoso descuento, ¿sí? Y fuera de eso me tocaba pagarlo con tarjeta. Entonces dije, entonces, ¿dónde está el famoso día sin IVA? Entonces son cosas que la gente tiene que empezar a modernizar en sus acciones. No. ¿Listo? Bueno, entonces vamos acá, ya nos queda el último pedacitico. De aquí se inspira una película. Bueno, no se inspira, sino que saca esa parte, porque vuelvo y le digo, gracias a Dios las películas hoy en día son películas que vienen, son muy estudiadas, porque ya el hombre ya está cansado de ver esas películas de tanta ficción, de tanto irrealismo, sino que trata de ver que sean películas que se acerquen mucho a la realidad. Entonces, ¿qué películas se acuerdan cada vez que leen esto? Vayan leyéndolo mentalmente ahí.
Es de terror. La de la En la monja. monja pasa De eso, la en la monja. monja. Correcto. ¿Se acuerda que entierran al Qué película sacerdote y más el mala. sacerdote? Exactamente. Entonces, de ahí sacan esos hechos. Todas esas películas, hoy en día, muchachos, aparte de producir la película, el que la escribe tiene que ser un gran historiador porque no puede ser incoherente en lo que está manifestando. Eso es lo bueno de las películas hoy en día, que ya lo están manejando de acercarlo mucho a una realidad. Por eso ya no es una fantasía, sino ya pasa a ser es una ciencia, pero de tipo ficción. No son unas ciencias naturales. ¿Listo? Bueno, ya terminamos esa partecita, eso era lo que les quería mostrar. Sigan muy pendientes de lo que yo les envío. La próxima clase vamos a ver algo de química frente a otra vez lo de cultura general. Ir conociendo. El video pues ya se los he mostrado que son unos limpiadores de óxido utilizando plasma. Entonces vamos a hacer el análisis de ese videito a ver cómo nos va. Siempre es bueno hacer una evaluación pequeñitica, chiquitica, y es empezar a preguntarles a ustedes, ¿vamos bien así? O sea, ¿les parece interesante hacerlo así? ¿O proponen otra cosa más? ¿O agreguemos alguna otra cosita más? ¿Les está pareciendo bien así? ¿O no? Sí, está bien así. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Hoy vamos a trabajar, ya pasando al siguiente puntico, vamos a trabajar lo que son las pruebas saber, cómo las manejamos. Hablando con un estudiante, ya él me dijo, profesor, ya lo vimos, ya lo trabajamos, pero vamos a hacer un pequeño recorderis al respecto. ¿Listo? Voy a entrar por acá. Listo. Esto fue lo que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan Sí, o no se señor. acuerdan? Listo, perfecto. Señor. Bien, Sí, señor. estamos acordando de eso ya un poquito, ya vamos trabajando eso y lo vamos manejando. Entonces voy a pegar el brinquito acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito trabajar en las pruebas? Que eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Tienen que desarrollarme 3 habilidades. Hay que desarrollarlas. Esas habilidades se desarrollan practicando. Si usted no practica, no se desarrolla. ¿Sí? Usted tiene que saber leer, usted tiene que saber observar y usted tiene que saber escuchar. A ustedes les van a evaluar unas competencias específicas, ¿sí? Y esas competencias, pues, es el comprender, es el explicar y es el indagar, ¿sí? Y el ICFES desarrolla unas preguntas a razón de unos ejes que traten de evaluar esas competencias, ¿sí? Entonces, la primera que les trabajan a ustedes es esta. Vamos a hacer el recorder y nada más. Es esta, que está acá. Entonces, lo voy a un momentico. Fue mi chica, no me va a copiar, ¿o qué? Pero bueno, está bien. No me deje copiar. Entonces, ¿ese cuál sería? Es establecer e interpretar relaciones entre conceptos en contextos propios de las ciencias naturales. ¿Sí? Ubíquese la palabra conceptos. Si usted va a ver el manjar de conceptos que hay en las ciencias naturales, son muchísimos. Son demasiados conceptos. Que es más, muchos de ellos en las ciencias naturales, ustedes no los van a poder ver. Porque no hay tiempo, porque nos pasó, porque nos olvidó, porque estamos en pandemia. ¿Sí? Estamos en esta situación. Entonces, esos conceptos que hace el ICFES es consciente de que usted posiblemente esos conceptos no los tiene claros. Entonces, esos conceptos se los dan en contextos. Entonces, por ejemplo, acá, si usted observa esto, aquí le generan un contexto. El que no entienda, por favor, levante la mano y el profe pregunta. ¿Sí? Todo esto es mi contexto. El contexto le obliga a su cerebro a imaginarse eso. Pero la imaginación, la creatividad con que usted se imagine eso, lo lleva a que usted tiene que manejar algunos preconceptos. Y esos preconceptos no necesariamente tienen que ser de biología, ¿sí? Porque hay preconceptos del castellano que usted tiene que manejar, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo esto? Primero que establezca e interprete.
las relaciones entre un concepto y otro en los contextos propios de las ciencias naturales. ¿Cuál es el concepto que creen que se plantea acá? ¿Cuál es? Eso ya lo hicimos. Pero, Lisosoma. exactamente, ese es el concepto del lisosoma. Si yo le quito esto de acá, ¿su contexto se amplía o disminuye? Disminuye. Disminuye. Va disminuyendo mi contexto. Entonces, ¿qué tiene que hacer su cerebro? Su cerebro tiene que empezar a contextualizar ese contexto, ¿sí? Si yo le quitase todo esto y le elimino toda esta vaina de acá, se lo elimino y digo, no hay más. ¿Usted podría desarrollar esa pregunta? No, Ras. No, No, por sí. varias razones lógicas. No hay contexto y no hay una interrogación que me permita evaluar el contexto. Entonces, todo siempre va a llevar una lógica, ¿sí? Y siempre va a ir en ese contexto. Esta partecita que está acá, yo se las agrego. Ahora, ¿por qué se las agregué? Porque el ICFES es consciente que ustedes son estudiantes de colegio. Y hay unas definiciones que son muy implícitas y hay otras definiciones que son muy explícitas. Para los estudiantes de colegio, el ICFES decide colocar conceptos de una forma más simple, o sea, con definiciones más simples. Hagan el ejercicio. Comparen este concepto con su definición que posiblemente lo va a encontrar de forma explícita o implícita, porque ese es el ejercicio. Defínalo usted acá, léalo mentalmente, haga el ejercicio. Y ahora haga el ejercicio de leer este concepto. ¿Cuál le parece más simple? Vamos a darle una numeración. ¿El 1 o el 2? El 1. El El 1 uno. tiene una definición más simple. El ICFES le va a estar enviando a ustedes definiciones más simples. O sea, el ICFES en pocas palabras le está diciendo, coge el ICFES, el que va a desarrollar la pregunta, coge este significado. Dice, los lisosomas son orgánulos relativamente grandes. ¿Cuántos conceptos de las ciencias naturales van ahí? Laura, apague el perro. ¿Cuántos conceptos van ahí? ¿Cuántos? Le leo otra vez. Los lisosomas ¿no? son... No, de ciencias naturales. Los lisosomas son organelos relativamente grandes. 1. 1. ¿Sí? Esto es subrayado. Hay un calificativo para ese lisosoma. ¿Cuál sería el calificativo para ese lisosoma? Orgánulos, ¿no? Orgánulos. Quiere decir que sí, tiene que existir un preconcepto. O sea, usted tiene que saber qué significa ese preconcepto. Entonces, ¿qué significan orgánulos? Relaciónelo. Siempre tiene que hacer el ejercicio. Lisosomas. No, ¿qué es un orgánulo? Una parte constituyente de la célula. Eso, una parte de la célula. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos nuestro cuerpo tiene orgánulos u órganos. 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 Pero como estamos en el mundo celular, los conceptos en las ciencias tienen que diferenciarse. Entonces, cuando hablamos de célula, ya no hablamos de órganos, sino hablamos de ¿qué? Orgánulos. Orgánulos. Entonces, según eso, ¿qué relación existe entre esos dos conceptos? El calificativo son orgánulos. Entonces está diciendo que el lisosoma es un ¿qué? Un orgánulo. Un de la orgánulo. célula. O sea, ¿una parte de quién? ¿Del cuerpo o de la célula? De la De célula. la célula. De la célula. Listo, usted va aprendiendo. Esos son los preconceptos que usted necesita. ¿Listo? Hay una descripción. Dicen, formados por el aparato de Golgi. ¿El aparato de Golgi qué será? ¿Un orgánulo o un órgano? Un orgánulo. Órgano. ¿No? Si es un órgano, entonces estamos hablando del cuerpo. Orgánulo. Orgánulo. Ah, un orgánulo. No es, exacto. Ahí es cuando usted empieza a decir, establezca e interprete relaciones entre conceptos. ¿Sí ve? Esa es la competencia que le están pidiendo. Que contiene enzimas hidrolíticas. Aparecen dos conceptos. ¿Cuáles son? Sidras e hidrolíticas, ¿no?
enzimas e Y hidrolíquido. hidrolíticas. La parte hidro, cada vez que aparezca ese prefijo, ese hidro, ¿a qué componente químico se refiere? Agua. 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 H2O. Cuando hablamos de lítico son rompimiento, ¿sí? Entonces van a romper moléculas que contengan bastante cantidad de agua, ¿sí? Cuando hablamos de enzimas son sustancias químicas que aceleran los procesos, o sea, hacen que los procesos sean más rápidos. ¿Eso es lógico en un cuerpo? Necesitamos que ese proceso sea rápido en un cuerpo o que sea lento. Rápido. Necesitamos que sea rápido porque necesitamos capturar rápido la energía. Aparece el otro concepto, y proteolíticas. ¿Proteo qué significa? Sea lógico. ¿Proteo qué significaría? ¿Proceso? De una sustancia química. Proteína. Proteínas, la misma historia, ¿sí ve? Usted lo va bajando ahí. Le hacen una descripción en cuanto a su función. Usted le dice, encargadas de degradar material intracelular de origen externo, heterofagia. ¿Qué es heterofagia? ¿Tiene que ver con la digestión del material? Sí, señor, pero interno o externo. 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 ¿Sí ve que cuando usted empieza a leer ese concepto, usted empieza a decir, es que todo está ahí? ¿Sí? O también interno, autofagia. Entonces, ¿cuál sería autofagia? La nutrición interna. Exactamente, el degradar, pero ya el material no externo, de origen externo, sino el material de origen interno. Ahora, si estuviéramos en la universidad, ¿cómo sería la descripción? ¿La opción 1 o la opción 2? La 2. Entonces, no le van a soltar esta, porque esa sería para colegio, sino le sueltan esta, porque esa es mucho más compleja. Entonces, cuando a usted le dicen establecer e interpretar relaciones entre conceptos en contextos propios de las ciencias naturales, ya sabe lo que le están pidiendo, ¿sí? Vamos a pasar a la otra, porque acuérdense que estas preguntas ya las hicimos. El otro es actuar socialmente de forma eficiente y ética. ¿Sí se acuerdan? En esa acción social, de forma eficiente y forma ética. ¿Lo ético qué es? ¿Qué es lo ético? Lo que uno hace. Bien, ¿no? Lo que se debe de hacer Correcto. o lo que usted quiere hacer. Lo que yo Lo que quiero se hacer. debe hacer. No, Lo que señora. se debe hacer. Eso es lo Lo moral. que se debe de hacer. Lo moral es lo que deseo hacer. Por eso el conflicto tan tremendo entre lo ético y lo moral. Porque hay cosas que están muy éticamente definidas. Algunas cosas, como se dice vulgarmente, eso es papel. Lo escribieron ahí. Ahí está escrito. Pero no se cumple. ¿Sí? Hay otras cosas que usted las ve escritas y las ve absurdas. Dice, ¿y eso para qué? ¿Sí? Entonces van en contra de su moral. Y algunas pues se tienen que defender, otras se tienen que derogar, y esa es la lucha constante en el ser humano. O sea, empezar a decir qué es lo que éticamente es posible cumplir, porque eso es muy complejo, porque la sociedad evoluciona. ¿Sí? Los conceptos, y la sociedad evoluciona, los conceptos también tienen que evolucionar. Si no evolucionan los conceptos, difícilmente una sociedad va a poder ser evolucionada y ser educada. Ahí está la clave. ¿Sí? Ustedes mismos se dan cuenta. Hay unos conceptos en la sociedad que se siguen definiendo como el año 1960 y péguele. Y se escandalizan porque los quieren actualizar. Entonces ustedes mismas se dan cuenta. Hay que actuar de forma social. Para aquellos que dicen que el socialismo es malo, el socialismo para mí es algo bueno. El berraco problema del socialismo, como el que le digo, es que tiene un problemita que es ético, está blindado por lo ético y lo moral, y eso es lo más cochino del ser humano. Porque el ser humano nos adaptamos dependiendo de nuestras necesidades. Entonces nos acomodamos. ¿Sí? Entonces ese es el berraco problema que tiene ese socialismo. ¿Sí? De forma eficiente. Si es eficiente, hay una diferencia entre lo eficiente y lo eficaz. ¿Cuál es la diferencia? Que sea práctico y me logre solucionar el problema. Que sea funcional y me logre solucionar parte del problema.
La idea es que solucione todo el problema, ¿no? Exactamente. Entonces, sea, esa es la forma eficiente. El eficaz es que es funcional y me soluciona parte del problema. Entonces, hay unas preguntas donde le van a decir, necesito que usted esas acciones que yo le dispongo aquí, ¿cuál usted considera que debe ser para una acción social y que sea eficiente y que sea ética? ¿Listo? El otro tipo de preguntas es esta, valorar evidencias y hechos. El valorar es darle un precio, ¿sí? Es darle un significado, es darle una eminencia, es poderlo, darle ese punto de credibilidad, ¿sí? Y eso es lo que le pide el ICFES, valore evidencias y hechos. Las evidencias son las pruebas, los hechos son las descripciones que valga la redundancia, se están describiendo del hecho. Entonces, aquí está el hecho, véalo acá, estos dos son el hecho, y aquí están las descripciones de cada uno de los hechos. Ahora, valore esa descripción, ¿sí? Partiendo de esa evidencia de esos hechos. Listo. Otra, formular preguntas y problemas científicamente válidos. Eso usted lo tiene que hacer. Entonces, tiene que formularlas. Pero como esta es una prueba ICFES, que el ICFES que le va a pedir a usted, pues no le va a poder decir a usted, oiga, escriba. Yo les comenté a usted, el ICFES lo intentó una vez y fracasó. Porque descubrió que el agua moja. O sea, descubrió que los chinos escriben pésimo. Que los chinos no saben escribir, que los chinos no saben redactar, que a los pelados no les gusta leer, porque cuando yo soy un excelente escritor es porque he leído mucho y tengo de qué hablar y de qué escribir, ¿sí? Eso es lo que me hace a mí elocuente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el ICFES? Pues le genera otra vez, mire el contexto, se lo genera, ¿sí? Y luego lo genera, pues él le coloca las posibles preguntas que supuestamente deben de ser válidas y deben de tener un contexto científico. Y usted los tiene que relacionar y escoger. La otra, producir explicaciones a partir de conceptos y modelos de las ciencias naturales. Aquí está su modelo. Ahora, explíqueme ese modelo, ¿sí? A partir de los conceptos que usted tiene que saber. Usted tiene que explicar esa situación. Otra más es esta. Construir alternativas de solución a problemáticas que nunca se han afrontado, asumiendo las consecuencias de las posibles soluciones. Hay conceptos que están en las ciencias naturales, pero es imposible demostrarlos, ¿sí? ¿Se acuerda la película épica que nos marcó a nosotros en décimo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la película épica que nos marcó que ustedes todos los días me la recalcaban? ¿Chernobyl? Chernobyl. Es una serie. Esa Ah, serie, ok. correcto. Esa serie, acuérdese, ahí hay unos conceptos que usted nunca va a poder experimentar eso ni va a poder ir allá porque son situaciones donde no los podemos exponer a eso. Pero eso existe, ¿sí? Entonces, hay que construir alternativas a soluciones problemáticas que nunca se han afrontado, asumiendo las consecuencias de las posibles soluciones. ¿Listo? Bueno, esto es lo que el ICFES quiere potencializar en ustedes. Esto es, y estamos en el momento más adecuado, que es esta pandemia. Porque aquí le digo dos cositas. Uno, lo más valioso del ser humano es la capacidad de crear. Crear. Y lo más bello y arriesgado de un ser humano es tomar las decisiones adecuadas. Porque ahí se va a mirar su grado de inteligencia. ¿Qué tan inteligente es usted? Estas dos situaciones, estas dos potencialidades, las tiene que hacer usted solito. Hágalas solo. Empiece a tomar decisiones, empiece a ser creativo. ¿Qué es lo que se les pide a ustedes constantemente? ¿Listo? Bueno. ¿Sí comprendieron lo que les quise decir? ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces vamos a hacer nuestro segundo taller. ¿Cuál va a ser nuestro segundo taller? Ya les muestro. Cortico. Oh, eso es cortico, 5 preguntitas. Nada. Cortico. No demoramos nada, man.
espérese un segundito, yo subo esto acá, es esto. Y es más sencillito, ¿verdad? Ahí está, ¿lo están viendo? ¿Están observando? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Hágame un favor grandísimo, pero grande, grande, grande. Kilan, ¿me escucha? Kilan, perfecto. Kilan, hágame un favor, léame esto que le estoy señalando acá. ¿Qué cosa? Lo que le estoy señalando en la pantalla. Ah, ya. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Voluntad, perfecto. Estamos en una educación que es a distancia y estamos en una educación que en este momento nos tocó, les tocó, gústele, moléstele, fastídele, piense lo que quiera pensar. Pero toca adaptarnos. La fuerza de voluntad es una de las fuerzas más grandes y poderosas que usted puede tener. Con su voluntad usted puede conseguir grandes cosas. Si usted no le pone ganas a esto, si usted no le mete las ganas que debe meterle, pues el único perjudicado va a ser usted. Yo no voy a ser perjudicado. Yo ya me gradué, ya pasé por una universidad, ya estoy viviendo de esto, ya estoy trabajando de esto. Usted no. Entonces toca meterle ganas a esta parte. ¿Listo? Ese es el mensaje. Yo siempre voy a tratar de darles mensajes a ustedes, finalizando. Ese es mi mensaje del día de hoy. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la misma electricidad y la misma energía nuclear. Es su voluntad. Entonces empiece a trabajar a razón de su voluntad. El taller son 5 puntitos. Al plazo del 23, o sea, desde hoy hasta el 26 de junio. No hay que escribir nada, simplemente seleccionar. ¿Sí? Y hacemos una pequeña evaluación chiquita de ahí. Las preguntas otra vez, su correo electrónico, por favor, escríbamelo bien clarito para poder devolverle sus resultados. ¿Sí? Y poder revisar eso. Hágalo solito, inténtelo, no lo mire tanto por una nota. Mírelo tanto de, bueno, ¿qué es lo que tanto sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Será que sí estoy aprendiendo esta vaina? ¿Será que estoy más perdido que embolatado? Y la idea fundamental de esto es que podamos estar diciendo, oiga, estamos aprendiendo algo. Aquí está la serie de preguntas que usted tendrá que desarrollar. Si ve que solamente seleccione, entonces usted mire a ver cuáles. También están aquí los contextos. Nótese que siempre tengo que ofrecerle un contexto. Y de una forma simple. No puedo dárselas complejas porque ustedes son estudiantes de bachillerato, estudiantes de colegio. ¿Listo? Aquí va el otro concepto, o son relaciones de conceptos, y aquí está la otra preguntita y la última la terminamos ahí. Son 5 preguntitas muy sencillitas. Considero que el tiempo es suficiente. ¿Estamos de acuerdo o hay algún inconveniente con esas fechas? ¿Hay algún inconveniente? ¿Les parece muy cortico o apenas? Apenas. ¿Apenas? Apenas. Preguntitas, no son más, así que por favor estemos pendientes de esa situación. Entonces, hoy les subo, por favor, los estudiantes que faltaron, que no me entregaron el trabajo, por favor, quédense acá un momentico, si pueden, para de una vez salir. O sea, estaríamos hablando con la señorita Yaris. ¿Tatiana está, no? No, Tatiana no entró. El compañero Torres, Frank, sí está. Y acá estoy. Aquí está, por favor, quédese. ¿Y la niña Karen Velázquez? ¿Karen Velázquez está? Sí, profe. Ah, bueno, entonces quedémonos para poder darle solución a esa partecita. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, no siendo más, espero que la clase del día de hoy, pues, haciendo todo lo humanamente posible, haya sido lo más agradable posible y que hayan dicho, bueno, aprendimos otra cosita más el día de hoy. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchachos, muchas gracias y nos estamos hablando. Ya les publico en el grupo el taller para que lo empiecen a resolver. ¿Listo? Me desocupo de los compañeros y ya los publico. Listo. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Lo mismo. Dios los bendiga. Los extraño mucho. Se me Amén, cuidan. igualmente. Chao, chao. Igualmente. Chao, profe.